De un tiempo a esta parte, hablando con diferentes personas de diferentes ámbitos, me he dado cuenta cómo casi todo el mundo, dentro del mundo del cine, dentro del mundo de las series, defiende más a los personajes o empatiza más incluso con los personajes de oscuridad, vamos a decirlo así, que con los de luz. Esto realmente lo he empezado a percibir en los últimos años, porque por mucho que la gente me diga, realmente cuando nosotros veíamos una película en los 80 o en los 90, deseábamos que nuestro personaje, que el villano, en este caso, no venciera, que venciera a nuestro personaje favorito. Está claro que siempre habrá personas que, por lo que sea, sí que es verdad que empaticen o defiendan a ese personaje de oscuridad más que al de luz por alguna razón. Yo que sé lo que puede pasar por la mente de las personas. Pero sí que es verdad que también creo que a día de hoy, en muchos casos, hay un componente de postureo. Pero también es cierto que las historias de ahora son mucho más complejas en algunos sentidos, para bien y para mal. Y es cierto que cuando veíamos películas en los 80 y en los 90 había un bueno y un malo. Punto y final. Ahora hay gamas de grises por todas partes. El bueno no es tan bueno, el malo no es tan malo, entonces a veces cuesta un poquito definirse. Yo en este caso me voy a definir, voy a poner los ejemplos de películas y de series donde hay, digamos, el bien y el mal, y voy a decantarme por uno de los dos bandos. Vais a ver, porque de hecho por eso he hecho este vídeo, por qué lado me decanto casi siempre o incluso siempre. Pero bueno, lo veremos. Y es verdad que hay personajes como los que os voy a poner por aquí ahora, seguramente en imágenes, que son detestables, que con esos es imposible empatizar, o bueno, de alguna forma, si de verdad empatizas o estás del lado de este tipo de villanos, ahí sí que a lo mejor hay un pequeño problemita. Venga, os dejo con la intro y desarrollamos un poquito más el tema. Y ojo, todo este matiz del vídeo no hablo de empatizar, no que un personaje te mole mucho más, ¿vale? Porque, por ejemplo, un aficionado a Batman le puede flipar la historia de Batman y del Joker, pero lo normal es que si de alguna forma rara también, porque Batman también se las trae, pero bueno, empatizaríamos un poco más con Batman, ¿no? Con ese héroe que ha perdido a su familia, que quiere vengar todo el crimen ahora de la ciudad de Gotham. Bueno, pues quizás es eso más, ¿no? Pero el que me pueda decir que empatiza con el Joker, pues entonces ya apaga y vámonos. Y el Joker de los cómics, más puramente loco y puramente sádico. Otra cosa es que el personaje te guste más y que sus historias y su trasfondo te pueda gustar más, pero yo hablo de qué lado te pones. O sea, en este caso, de verdad, si me dices que te pones del lado del Joker en algunos casos, o en todos, diría yo, pues lo que he dicho antes, tenemos un pequeño problemita. Pero yo estoy también con ese punto. Yo quiero diferenciarlo por eso, porque yo es verdad que me gustan muchos personajes del lado oscuro, pero no empatizo con ellos. Una cosa es que me guste cómo lo han diseñado, cómo han creado su historia, cómo han creado ciertas cosas, pero no puedo llegar a ponerme nunca de su lado. En algunos casos seguramente que hay matices. Pero bueno, voy a empezar porque he traído dos live action y luego tres series también de animación, por dar un poquito de variedad. Entonces, en el caso que, bueno, el que primero me toca probablemente por gusto es Star Wars. Star Wars, y casi me voy a centrar primero en la trilogía clásica, cuando, ya digo, casi todo era bien y mal, hasta que, bueno, luego también en el Retorno del Jedi, pues empezamos a ver cómo ese mal se convertía un poco en gris. En este caso sería la lucha bueno, el enfrentamiento entre Luke y Darth Vader. Aquí lo que decía, yo siempre, en mi caso voy a hablar de un caso personal mío, siempre he sido del lado luminoso. Yo siempre he sido de Luke Skywalker. De ese Luke Skywalker no, del clásico, ya digo. Bueno, pues es un Luke Skywalker que era el claro ejemplo, ¿no? En la historia que nos narraban del viaje del héroe, de lo que quizá idealmente querías de un héroe, ¿no? Que empezara por lo más bajo, digamos, fuera aprendiendo y al final fuera, pues el maestro Jedi, en este caso en Star Wars, que todos queríamos que fuera y que venciera a Darth Vader en un principio y luego por supuesto ya fue al emperador. Pero en el episodio 4, en Una Nueva Esperanza, lo que queríamos casi todos era que Luke venciera y todos estábamos del lado luminoso. Casi todos. Seguramente que alguien me diga, no, yo es que he sido de Vader siempre. Bueno, quiero que me diferenciéis entre eso. Una cosa es que el personaje me encante y siempre me ha gustado, a que yo quisiera que el lado oscuro, digamos, se pusiera por encima del lado luminoso.
Y está claro que con el paso de los años pues se ha ido definiendo de una forma la historia en la que puedes todavía, pues ahora en este caso sí empatizar un poco más. Porque muy a mi pesar hacen a los buenos muy grises, ya no son tan buenos, a los malos ya no son tan malos, los empiezan a hacer medio también grises y al final se confluye todo en un punto donde te cuesta diferenciar a veces el bien y el mal. Bueno, como en la vida misma muchas veces. Pero se nos olvida muchas veces que estamos viendo productos de fantasía y que lo que queremos es, a veces, pues oye, ¿por qué no un poco de simplicidad en ese sentido? Que el malo sea malo y que el bueno sea bueno. Eso es lo que me pasa a mí, ¿vale? Pero realmente es una opinión personal. Yo me decanto, en este caso, por Luke Skywalker. Aquí voy a hablar de una saga en la que me voy a meter, pero realmente sabéis que no soy súper fan de la franquicia en sí, que es con Harry Potter. Yo Harry Potter, para que os pongáis un poco en contexto, he visto todas las películas y luego en cuanto a libros, en cuanto a novelas, pues he leído los 2 primeros libros y voy por la mitad del tercero más o menos. O sea que bueno, más o menos sé un poco de lo que hablo, pero estoy a medias, ¿no? Como aquel que dice. Pues aquí creo que entre Harry Potter y Voldemort quizá no hay tanta discusión, aunque la hay, por supuesto, la historia de Voldemort también, la verdad es que, bueno, pero yo a lo que voy, ¿no? Cuando tú estás viendo las películas, yo creo que tú estás leyendo los libros, entiendo que quieres que gane normalmente el bien, ¿vale? Que gane Harry Potter en este caso. Pero si por ejemplo lo enfrentásemos o pusiéramos en la balanza a Draco, ¿vale? Ahí ya sí que también, esto por cosas que yo voy leyendo de vez en cuando en hilos de Twitter y poco más. Ya digo que eso tampoco es una opinión mía. Aquí sí que es verdad que veo a veces más defensa hacia Draco también, porque es verdad que cuando empiezan las historias, empieza con un talante, con un negro puro, ¿no? Digamos, y se va transformando a ese gris que comentaba antes. Bueno, yo en este tipo de historias de Harry Potter siempre he estado del lado luminoso. Siempre he sido, que es otro enfrentamiento también que puede haber mucho en redes sociales, que es Slytherin contra Gryffindor. Entonces en este caso yo, casa Gryffindor, yo sería, no sé, el representante del bien, el representante de la luz, ¿vale? Y la parte de Slytherin, pues oye, para el que más le guste o pueda, digamos, entrar en esos cánones y en esos matices que tiene esa casa. Venga, y vamos con la animación. En este caso he traído los Caballeros del Zodíaco. Los Caballeros del Zodíaco también suele ser un tema en el que muchos difieren. Yo cuando veía la serie, igual, cuando por ejemplo el primer enfrentamiento, el primer enemigo, entre comillas, que hay en la serie es el Caballero del Fénix, es Iki. Y bueno, pues yo siempre he estado del lado también luminoso. Yo he sido en ese sentido seguramente muy básico. Pero entiendo que a día de hoy, analizando todo lo que ha salido después de los siguientes productos, ver cómo ese villano, entre comillas, que luego veis que no lo es tanto realmente, ese ser más, no tanto de luz, se convertía, bueno, pues un poco más en ese tono gris. Siempre ha sido ese gris realmente, ¿no? Pero al principio nos lo presentan como uno de los villanos. Pues yo siempre he estado del lado de la parte luminosa, pero en este caso sé que Iki es un personaje muy querido, a mí me encanta, me flipa ese personaje. La verdad es que ahí es un poco eso, ¿no? No me pondría nunca del lado, sobre todo en los primeros capítulos, ya digo, el primer arco de historia que hay antes de llegar a las 12 casas y todo eso. No me pondría nunca del lado del Caballero del Fénix, sí me pondría del lado luminoso. Pero es verdad que viendo el personaje, el trasfondo que tiene, los poderes, toda esa parte, él es un personaje que me encanta, pero ya digo, es en ese otro lado. En cuanto a mi carácter y por esa luminosidad que decía antes, yo me quedo con el lado bueno. Pero no me quedo... Mi personaje favorito no era Seiya. Mi personaje favorito siempre fue Yoga, el caballero del cisne. ¿Por qué? No lo sé. Siempre ha tenido una historia súper dramática con el tema de la madre, con el tema de sus 2 maestros, bueno, con el caballero de Acuario también. No sé, era realmente una historia que me flipaba muchísimo y además la banda sonora que siempre tenía, ese leitmotiv que tenía de fondo el personaje, para mí era pues algo que me calaba, ¿no? De todas formas yo era un poco como estoy viendo ahora con mi hijo, cuando había unos dibujos y había un personaje, porque aunque ahora me veáis con muchas canas y con un pelo muy oscuro, yo de pequeño era rubio. Entonces cada vez que veía un personaje rubio yo decía, ese soy yo, y me lo pedía. Entonces me tocaba yoga.
de Diamante. Venga, siguiente serie de animación, en este caso Oliver y Benji, campeones. Aquí teníamos primero siempre el lado luminoso, vamos a decirlo así, a Oliver, y luego teníamos en el lado opuesto en un principio a Benji, que rápidamente pasó a ser parte del equipo y parte de ese lado luminoso. Y luego teníamos en el otro lado a Mark Lenders, este personaje que, claro, yo cuando veía esta serie al principio yo quería que mordiera el polvo siempre y que no ganara a Oliver y que siempre los partidos los ganara el equipo de Oliver. Pero luego ibas viendo, pues lo que digo, al final el trasfondo que le van poniendo al personaje, que luego no es tan malo, ves los problemas con su familia, de dinero, con el tema de también su entrenador. Bueno, pues empiezas a ver ciertas cosas y empiezas a entenderle y a poder empatizar un poco más. Ahí es verdad que es un poco cómo te lo vayan presentando y en qué momento de la serie te pongas o te posiciones. Pero incluso ya conociendo todo lo que quería, todo lo que... por qué estaba en el mundo del fútbol, que los motivos, las motivaciones en este caso, eran mucho mejores incluso las de Mark Lenders que las de Oliver. Porque Oliver al final solo quería triunfar, vamos, es lo que al principio siempre se ha visto en el mundo de Oliver, pero luego el otro personaje lo que quería era sobre todo, lo hacía por su familia. O sea, qué mejor motivo, ¿no? Pero las formas o el fin para mí no siempre justifica los medios. Entonces siempre he sido y siempre me he quedado con el lado luminoso, en este caso con Oliver Atom. Y me he dejado lo mejor para el final. Momento perfecto para suscribiros al canal. No suelo decirlo mucho, siempre lo suelo dejar aquí en banners, pero oye, es un buen momento quizá para hacerlo. Y es un buen momento también para deciros que hacerlo pues anima mucho, la verdad es que motiva para seguir haciendo vídeos, para seguir teniendo ideas locas de contenido y bueno, entreteneros al fin y al cabo, que es el objetivo. Y en comentarios de este vídeo me gustaría mucho ver de todos los enfrentamientos que he ido haciendo, que me pongáis cuál es vuestro favorito y por qué. Me gustaría también desarrollarlo un poco, no me digáis, pues este, y no tiene ni idea, este mejor. No, bueno, eso también, pero decidme un poco por qué elegís a uno o a otro. Evidentemente no hace falta que me pongáis el Quijote en comentarios, pero un poquito una explicación breve. Y venga, el último enfrentamiento, lo que decía, Dragon Ball. Me he dejado Dragon Ball para el final. Aquí enemigos hay muchísimos, ¿no? Pero digamos que ese villano, que en principio era villano, que luego también pasó a ser este tono gris, ¿no? Que era Vegeta. Pues bueno, aquí Vegeta, Goku. Tengo amigos que son súper fanáticos y están siempre del lado del príncipe de los Saiyans, de Vegeta. Pero claro, yo me pasa un poco igual. Yo aquí también en Dragon Ball quizá he sido muy básico. Yo siempre he entendido más a Goku, he entendido más sus motivaciones en cuanto a lo del tema de siempre querer superarse, siempre querer ser el mejor. Aquí se puede asemejar un poco a Oliver Atom también, ¿no? Querer ser siempre un poco el mejor sin mucha más motivación, sin a lo mejor mucho más drama, que también tiene su parte de drama, por supuesto, pero esos personajes tan complejos en sus historias, esa carga dramática que le añaden, por ejemplo, a Vegeta, como digo, hace que los personajes cojan una potencia, yo creo, también bestial. Y entiendo perfectamente que la gente esté muy a favor de ese personaje, que además también intenta superarse a sí mismo viendo en la competencia, ¿no? En este caso de Goku, y querer superarse también a sí mismo. Yo siempre he sido, en este caso también, de Goku. Aquí ningún otro personaje nunca ha llegado a gustarme tanto como él. Sí que es verdad que hay personajes como Trunks del futuro que siempre me ha gustado muchísimo, pero realmente al final siempre me quedaría con Goku. Yo, si os habéis dado cuenta ya, os habéis ido viendo el hilo conductor de todo esto, es que realmente yo siempre que veo una película en el cine al final o en las series al final, siempre que me coloco en el lado luminoso, siempre intento empatizar más o me intento ponerme más de ese lado por, entiendo que razones obvias, ¿no? Todo el mundo querrá poner siempre el lado luminoso, pero es verdad que luego hay personajes que evidentemente te calan de cierta forma y dices, quiero saber un poco más. Y ahí sí que os puedo decir un poco que sí que estaría con la mayoría de la gente, de que en lo que es la historia principal me quedaría con el lado luminoso, con el lado bueno, pero si luego quisiera profundizar más de las historias de otros personajes, ahí sí que a lo mejor
Por eso decía que el personaje, una cosa es dónde empatizas más y hacia qué lado tiras en lo que es el argumento de la película y dónde quieres que vayan las cosas, pero luego sí que es verdad que si quieres ir indagando, ir investigando un poquito más de un personaje, ahí sí que me iría un poco más hacia esa oscuridad que estaba diciendo antes. Y bueno, es un vídeo que tenía bastantes ganas de hacer desde hace mucho tiempo, pero no sabía muy bien cómo enfocarlo. Espero que este enfoque os haya gustado, os haya entretenido, os haya servido también para que ver en comentarios también vuestras preferencias. Si se os ocurre algún otro tipo de serie, película, donde también haya un bien y un mal y me queréis hacer una pregunta de con cuál te quedarías, pues en este caso también os contestaría sin ningún problema en comentarios. Un buen like si os ha gustado el contenido, suscribiros al canal si todavía no sois invasores o invasoras y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.